Bienvenidos al canal una vez más, Angan quien les habla, y hoy les va a hablar de los moradores del cristal. Estos Garú que parecen estar en las antípodas de lo que es ser un Garú. Si bien ya hemos visto por ejemplo, a los Robehueso o los hijos de Gaia, tribus muy cercanas a la humanidad y que empiezan a diferir bastante de las tribus que son más tradicionalistas, estos verdaderamente parecen estar en un extremo casi opuesto. Por adelantado, pido disculpas por mi pronunciación de lo que viene siendo una rama de la tribu, la rama oriental, conocida como Bolis-Oujise. Honestamente no tengo idea cómo se pronuncia eso, yo lo digo así, inclusive lo fui refinando y modificando a lo largo del video y bueno, más o menos quedó así, Bolis-Oujise. Inclusive pensé que era un error mencionarlos, que tal vez me hubiera convenido dejarlos para el final, para cuando veamos las, entre comillas, tribus menores, por llamarlas de alguna manera, como los Haken o los Siberak, pero bueno, resulta que están muy vinculados a la tribu, ya verán por qué. Solo me queda por aclarar que en esta oportunidad vamos a ver la vista general y la historia. Es uno de esos módulos proverbialmente largos, seguramente les recordará a los Robehueso. Hoy la historia y quizá con suerte en una semana más tengamos la organización, la demografía y el resto de cuestiones de la tribu. Pero acá les dejo bastante para entretenerse. Tan solo les comento y los invito a pasar por Twitch, donde streameo todos los días durante tarde y noche, y los fines de semana se están jugando partidas de rol de hombre lobo y vampiro, ahí todavía tratando de constituir mesas fijas, principalmente para suscriptores y para que puedan ver un ratito a quien les habla en acción en el arte de la narración. Buena. Ya sí, sin más, vamos a proceder a la tribu en cuestión. Vista general. Los moradores del cristal son hombres lobo distintos a cualquier otro. En su mayoría han abandonado sus tradiciones ancestrales en favor de una puntera y siempre cambiante mezcla de tecnología y chamanismo. Prefieren la vida urbana a la salvaje y defienden las costras, ciudades, como centros de una vibrante ecología en sí misma. Los moradores del cristal argumentan que incluso si esa ecología está a menudo enferma o herida, puede sanarse. Las otras tribus lo llaman Urra o manchados, pero los hijos de Cucaracha no abandonarán las ventajas de los logros modernos solo por reparar su reputación. El nombre Morador del Cristal hace referencia a los enormes rascacielos del mundo moderno. Antes de que hubiera ciudades de cristal, la tribu era conocida como los Jinetes de Hierro, habiendo abrazado los trenes y las máquinas de la era industrial. En tiempos anteriores fueron los guardianes de la ciudad, asociándose con la vida urbana a lo largo de las eras antiguas, medieval y renacentista. Y antes de que hubiera ciudades, fueron los protectores del hombre, una tribu que se congregaba donde lo hacían los humanos y observaban qué harían a continuación sus primos. Otras tribus dicen que esto demuestra que no sienten orgullo por su identidad, pero la identidad de los moradores del cristal subyace en la adaptación. La fascinación de los moradores del cristal por los logros humanos está integrada en sus costumbres tribales. Toman prestadas estructuras políticas de los gobiernos humanos y del mundo empresarial. Atan espíritus a aparatos tecnológicos para crear tecnofetiches. Crean obras de arte que incorporan tendencias y técnicas de moda e incluso preservan su saber tribal en discos duros chamánicamente cifrados en lugar de mantenerlos en la tradición oral. Estas prácticas les proporcionan una ventaja muy necesaria. Después de todo, la mayoría de las fuerzas del Wyrm, incluyendo a los danzantes de la espiral negra, no se han adaptado igual de bien. Pero centrarse en la humanidad y sus obras también los ha debilitado en ciertos aspectos. Les quedan pocos linajes lupinos, algunos de sus cachorros lupus encuentran sus dogmas tribales demasiado confusos y buscan refugio en otras tribus. Tratan bien a sus metis, pero el elevado número de metis en la tribu pone de manifiesto una tendencia demasiado humana de tomar malas decisiones románticas. Tienen más enemigos que la mayoría de las tribus. Hay muchos vampiros en las ciudades y no les gusta tener hombres lobo urbanos en sus territorios.
Tergue modernos del cristal a menudo se sobreespecializan. Son maestros en el arte de tratar con espíritus de la electricidad y la tejedora, pero tienen más dificultades con espíritus de Gaia o el caos. Si los Garú como especie tienen problemas para equilibrar su naturaleza humana y lupina, los moradores del cristal son un ejemplo particularmente claro de ello. Algunos dicen que la tribu corre peligro de olvidar que son Garú. Puede ser verdad para algunos, pero el resto son enemigos muy peligrosos para el Wyrm. Establecen túmulos urbanos que dotan a sus territorios de una fuente de poder espiritual centralizado y organizado. Han hecho del sabotaje un arte y se divierten atacando compañías u organizaciones que depredan demasiado a menudo las creaciones de Gaia. Han seguido suficientes fuentes de datos y rastros de papeleo como para tener una imagen más completa de Pentex y de sus actividades que cualquier otra tribu. Saben cómo funciona el sistema, cómo tirar de los hilos y cuándo es el momento adecuado para golpear al Wyrm con explosivos, balas de plata y munición antipersonal. Y aún recuerdan cómo utilizar sus colmillos y garras. Apariencia. Los moradores del cristal son quienes tienen mayor facilidades a la hora de mezclarse con los humanos, pero incluso ellos tienen una presencia depredadora que de cuando en cuando se filtra a los que les rodean. No tienen pura raza, su forma de lobo a menudo es moteada, multicolor, está manchada. Tótem tribal, cucaracha. Puede que no sea bonita, pero es un avatar de adaptación y supervivencia. Los moradores del cristal honran a Cucaracha y a su prole de entidades tecnológicas y adaptativas como los gremlins, aves de las costras y las extrañas mulacrantes financieras o arañas del dinero. Debilidad tribal, afinidad con la tejedora, imposibilidad de recuperar gnosis en espacios naturales. La afinidad única de los moradores del cristal con las pautas de las ciudades les limita cuando salen del ambiente que han escogido. Tienen dificultad para hacer uso de las energías del caos cuando están lejos de las zonas urbanas y no pueden recuperar gnosis en plena naturaleza, excepto por supuesto en túmulos. Historia. Para los Garú es un cuento que empieza en un punto y termina en otro. Es una forma muy antigua de comprender la historia, una en la que todo tiene significado y propósito. Es a lo que los académicos denominan gran narrativa o metanarrativa. La mayor parte de los historiadores humanos de la actualidad han roto con ese modelo y usan hoy en día una especie de red de gentes, grupos y movimientos, cada uno con sus propósitos, fines, metas y esperanzas. Así es este modelo de historia. La historia ocurre porque los fines de los grupos son incompatibles entre sí y por tanto los grupos entran en conflicto y de ese conflicto emerge un nuevo estado del mundo. Dialéctica clásica, tesis más antítesis igual a síntesis. Ahora bien, la tribu considera que generalmente este punto de vista histórico es mucho más útil. Permite investigar la causa de los sucesos y por qué el mundo es como es. También es teóricamente más objetiva, ya que no tiene que ser la historia de la tribu o la historia de nadie. Pero para la tribu tiene un defecto principal, ya que este método niega el apocalipsis. Y lo niega porque se niega a dotar de significado a la historia. No puede apreciar la tragedia de la muerte de Gaia o la forma en la que la perversión del Wyrm ha penetrado en todo. En resumen, es racional y por tanto no se acomoda a lo irracional, a los elementos espirituales que saben la tribu y todos los Garou que son verdad. Como mucho, llegaría a clasificar este método al Wyrm como otro grupo más con sus propios fines. Así que para la tribu de los moradores del cristal, la historia es un asunto de equilibrar ambos métodos. Por un lado, admiran la precisión de la historia moderna, pero no pueden negar que la guerra del apocalipsis es una gran narrativa, real y genuina, que hay que tener en cuenta. La mitología no funciona con la lógica y hay veces que tienen que aceptar que las cosas son como son. Historia legendaria. Es debido al método dual anteriormente mencionado de ver la historia que tiene la tribu, lo que los ha llevado a tener dos mitos de la creación.
Ambos tienen sus puntos fuertes y provienen de ramas diferentes de la tribu. El primero es muy popular en Europa, particularmente en el norte de Europa. El mito dice que un día, en los primeros tiempos de la humanidad, los colmillos plateados enviaron una manada de hombres lobo para vigilar a los hombres. Los humanos compartían la mitad de la naturaleza de los garú y tenían curiosidad porque hacían cosas que no tenían sentido para ellos. Esta manada se llamó los protectores del hombre. La idea era que los protectores mantuvieran un ojo sobre los humanos y se aseguraran de que no ofendían a Gaia, porque los humanos eran criaturas estúpidas e ignorantes que se olvidaban de ella con demasiada frecuencia. Pero lo cierto es que las cosas no fueron bien, ya que los humanos comenzaron a hacer cosas muy ofensivas para con Gaia, y los protectores estaban intrigados. Descubrieron cómo invocar al fuego usando palos y rompían rocas hasta que quedaban tan afiladas que servían de colmillos para los humanos. Los protectores vieron esto y pensaron que había espíritus involucrados, así que empezaron a hablarle a Roca y a Palo, pidiendo que les enseñaran los mismos dones y comenzando una tradición que ha permanecido en la tribu hasta el día de hoy. Roca les propuso un trato. Lo único que no podemos hacer, dijo Roca, es volar. Como mucho podemos tirarnos de un precipicio, pero todo lo que conseguimos con esto es convertirnos en rocas más pequeñas. Denle a mis hijos el don del vuelo y les enseñaré a hacer colmillos. Los protectores se quedaron desconcertados, pero entonces vieron que los humanos descubrieron eso por sí mismos, atando fragmentos de roca a un palo y disparándolo desde una cuerda atada a un trozo de madera curvo, la primer flecha y el primer arco. Se lo enseñaron a Roca y Roca les enseñó los mismos dones que habían enseñado a los humanos. Según pasó el tiempo, los protectores siguieron animando a los humanos a inventar más dones, como las casas, y calmaron a los espíritus airados, como Cueva, a los que los humanos ofendían. En ese entonces, los protectores crearon su glifo, una casa con un glifo de Gaia en su interior. Así nació la tribu. Solo hay un problema. No tiene sentido. Los colmillos plateados enviaron una manada porque los humanos no eran espirituales, pese a que los humanos se pasaban el tiempo conversando con espíritus como Roca. Roca les enseña los dones para fabricar herramientas, pero necesita a los humanos para que le enseñen a volar. Está repleto de contradicciones e inconsistencias, según la tribu. Una de tantas contradicciones la plantea Elizabeth, una moradora del Cristal Galear, que explica: comienza todo esto con el supuesto de que los humanos están ofendiendo a Gaia, porque salen y ofenden a Cueva y convocan a fuego que ningún Tergue puede controlar. Confirma todo lo que intentamos que las otras tribus se traguen sobre nosotros. El mito preferido de la tribu es el que se origina en el sur de Europa, hace mucho tiempo, antes incluso de que pensaran en numerar los días. El Wyrm alzó su cabeza y desafió a su madre, atacándola. Así empezó la guerra del apocalipsis. Y el caos llenó los corazones de todos los que eran parte de Gaia. Los animales se mataban entre sí, desesperados por sobrevivir a ese suceso blasfemo. Los garú no eran diferentes, y los unos se volvieron contra los otros. Entre esos garú había quienes eran débiles o consideraban que luchar los unos contra otros era un error. No podían luchar contra los suyos, así que se escondieron entre aquellos que los garú ignoraban y despreciaban, los humanos. Buscaron refugio adoptando forma humana y no abandonándola jamás, ignorando sus instintos lupinos y viviendo la vida a la manera humana. Las leyendas hablan de cómo esos refugiados al principio estaban descorazonados. Habían dejado atrás el arroyo Cantarín y los altos pinos y ya no podían oír la triste canción de Gaia. Cuando su voz se acalló, se lamentaron porque pensaron que había muerto, que jamás volverían a sus verdaderos hogares, donde ahora no había nada más que lucha fratricida. Esperaban morir, ya que no podían salir a cazar o recoger comida, pero observaron a los humanos y se asombraron. Los humanos estaban más asustados que cualquiera de las otras criaturas de Gaia, ya que no tenían garras ni colmillos y no eran rápidos corriendo, pero en vez de esperar a la muerte, encontraron nuevas formas de permanecer con vida en sus pequeños santuarios. Agruparon juntos a los animales macho y hembra que tenían y solo los mataban para comérselos una vez que tenían descendencia.
de forma que los humanos siempre tenían carne para otro día. En vez de adentrarse en el bosque peligroso para recoger nueces y semillas, las plantaron en la tierra y las obligaron a crecer en grandes árboles, de forma que pudieran comer más. Cuando venían las lluvias, ahuecaban rocas para recoger el agua para tener cuando no llovía. Y así, cuando se dieron cuenta de que aún podían sobrevivir allí, los Garú empezaron a oír de nuevo la voz de Gaia y descubrieron que ella solo había estado cantando una canción diferente. Esta canción, a diferencia de su canción doliente y quejumbrosa, sugería esperanza y una oportunidad de paz. Desde entonces, esos Garú siempre han permanecido entre los humanos, escuchando la nueva canción de Gaia, aprendiendo nuevas maneras de ser y esperando a ver de qué forma termina Gaia su canción. Una tribu cambiante. Según algunos moradores del Cristal, cuentan que la tribu no existió como tal hasta el 1890. El cristal no se inventó hasta el 3000 a.C. y ambas leyendas, anteriormente mencionadas, describen sus orígenes mucho antes de eso. Su tribu ha cambiado de nombre al menos 4 veces desde que empezaron, según fuera ganando poder algunos de los grupos dentro de la propia tribu. El punto histórico que la tribu suele tomar como referencia es alrededor del 1450 después de Cristo. La tribu al completo era conocida como los protectores, pero dentro de la tribu había un pequeño campo conocido como los tetrasomianos, dedicados a la filosofía humanista, o al menos inspirados en ella. Los tetrasomianos se las arreglaron para darle a la tribu un nuevo y profundo enfoque filosófico. Ya habían sido durante casi un siglo los representantes más importantes de la tribu en Italia, y cuando su filosofía se extendió al resto de Europa, su número y su fuerza aumentaron. Muy pronto, los hombres lobo, que se denominaban a sí mismos orgullosamente protectores, se encontraron desprestigiados. Los tetrasomianos muy pronto dejaron de considerarse un grupo escindido de los protectores y se vieron a sí mismos como una tribu. Otros no eran miembros, pero los copiaron de todas formas. El éxito produce imitadores, y en cuanto al resto de la tribu, estaba claro por dónde iban los tiros, así que se sometieron. Sin ningún tipo de decisión formal, el nombre de la tribu había cambiado, o casi. Tetrasomianos no se puede traducir bien en la alta lengua Garú, así que las otras tribus no siempre usaron el término. Bien, esta es la teoría general. Los protectores no eran la versión original de la tribu. Considerando las fechas que se han dado, si los protectores fueron los orígenes verdaderos de la tribu, entonces se las arreglaron para sobrevivir como el campo dominante de su tribu durante 4000 años. Cuando se tiene en cuenta que el siguiente mejor intento después de eso son los 400 años de los tetrasomianos, se empieza a ver la discrepancia. Más aún, no hay evidencia material que sugiera que nadie en la tribu nacido después del 400 después de Cristo se llamara a sí mismo protector, ni tampoco se puede encontrar espíritus ancestrales de esa tribu anteriores a eso. Hay un agujero enorme en la historia de la tribu, y la manada que encuentre las pruebas materiales que demuestren exactamente qué era la tribu antes de Cristo se convertirán en héroes. La máquina. En resumen, es un incarna con forma de un hombre construido a base de herramientas, martillos por dedos, ruedas dentadas en lugar de ojos. Nunca hay la más mínima expresión de emoción en su rostro, solo una mirada vacía. O eso es lo que creen los moradores del Cristal. Todos los relatos escritos al respecto son de segunda mano. La historia comienza poco después del Imperium, cuando Jiva, flecha de Gaia, describe sus sueños sobre la máquina a su manada. Esos sueños contenían una visión de un dios durmiente de terrible majestad, un heraldo del nuevo mundo y todos sus miedos y esperanzas. De aquí es de donde obtiene la tribu la descripción física, así como las primeras especulaciones sobre el propósito de este espíritu, ya que sueña con los humanos y los humanos sueñan con ella. Cuando sueñan con la máquina, conocen su función, y cuando ella sueña con los humanos, los conoce a ellos. Sin embargo, esas descripciones vienen con signos de interrogación.
Los registros que tiene la tribu están escritos mucho después de los hechos, transcribiendo historia oral en forma de escritura y tienden a repetir los detalles. Algunos moradores creen que es un pastiche de varios relatos y muchos resaltan de que Jiva fue un personaje de la tribu particularmente excéntrica, incluso para ser una tergue. Esto sin contar que se rumorea que se volvió loca antes de morir. Bien, en el 550 o en el 700 después de Cristo, los relatos varían. Una manada de protectores, fuertes lazos con la iglesia, se aventuraron en la Umbra bajo la fuerza de una oración respondida. Aunque muchos moradores del Cristal ya a esta altura de la historia dudan, puesto que si bien los Garú y los moradores en aquellas épocas solían utilizar símbolos y formas religiosas para ocultar su verdadero credo en Gaia, esto no significa que verdaderamente fuesen creyentes de aquellas religiones. En resumen, cuando la manada regresó de su viaje, hablaban de un espíritu grande y poderoso que existía justo más allá del horizonte. Este espíritu dormía profundamente y sin embargo favoreció a la manada de forma clara. Lo que no está claro es si lo que ocurrió a continuación fue intencionado o pura mala suerte. Cuando la manada dejó el clan para adentrarse en la Umbra para ver a este espíritu nuevamente, un fuego del caos consumió el área. Apenas sobrevivieron. Y los pocos que lo hicieron balbuceaban acerca de herramientas que se unían por sí solas y el destello de las llamas en los ojos de la máquina. Esta imagen vuelve a cambiar un tanto en el 1438 después de Cristo, con Nicolás Medina, tergue y uno de los fundadores de los tetrasomianos. Medina declaró abiertamente a la máquina como su patrona. Medina, como Shiva, era excéntrico en exceso y se sabía que consumía drogas, pero no había duda de su brillantez. Él solo inventó muchas de las técnicas que se usan hoy en día en la tribu para crear tecnofetiches, vinculando diferentes espíritus en partes separadas y luego uniéndolo todo para crear resultados espectaculares. Los inventos de Medina fueron responsables en gran medida de la captura y purificación del túmulo de Saint-Android, que todavía hoy es uno de los más poderosos de Italia. También escribió sobre la máquina, que describió como aún no nacida, pero patalea en el útero de su madre con el deseo de nacer. Cada patada envía sueños a las mentes de los grandes hombres y les habla de los deseos y pensamientos de la máquina. Es el espíritu de nuestra gran época. Lamentablemente, la máquina parece que también era el espíritu de la siguiente época. Quizá las creencias arrolladoramente positivas sobre la máquina hicieron que la tribu bajara la guardia cuando empezó la revolución industrial en Inglaterra. El Wyrm había tomado ventaja claramente de la situación, usando las fábricas para escupir sus toxinas al aire, pero la tribu se volvió inmediatamente contra la máquina. Muchos tergue por toda Europa proclamaron que la máquina era malvada y que pertenecía al Wyrm y exigían su eliminación. Sin embargo, ya que nadie sabía dónde estaba la máquina, esto era una orden difícil de cumplir. No se hizo nada, excepto hablar. La etapa final y el último registro histórico sobre la máquina ocurrió muy recientemente, en 1983. Una manada de moradores del Cristal interceptó a una lobezna que acababa de pasar por su primer cambio. La secuestraron y la mantuvieron en el túmulo hasta que pudieran averiguar a qué tribu pertenecía. Mientras la manada hacía averiguaciones, la lobezna se acurrucó bajo una sábana en una silla de oficina, asustada y confusa, como ocurre con la mayoría de los lobeznos. Pero entonces, repentinamente, vio el resplandor de una pantalla de ordenador en el túmulo. Se levantó, caminó hacia ella y exclamó: «Ahora puedo ver tus ojos. Son azules. ¡Qué hermosos!». Cuando le preguntaron que con quién hablaba, señaló al ordenador y respondió: «La máquina». Puede que se refiriera a la máquina y puede que no, porque después de aquello la lobezna se volvió muda y no habló durante una semana. Pero ¿a qué venía la referencia a los ojos? La máquina siempre había sido descrita como durmiente. ¿Había despertado? Si era así, ¿su influencia sería más directa o disminuiría, ya que siempre había influenciado a la humanidad en sus sueños? Suponiendo, por supuesto, que influía a la humanidad de verdad. No se sabe lo suficiente acerca de este espíritu. Hay una abundancia de teorías y mentiras en lo que respecta a la máquina.
pero ha estado ligada a la tribu desde el principio y puede que sea buena idea aprender más lo antes posible, asegura la tribu. La antigua Canaán, Palestina, Israel, sombras oscuras en la historia tribal. Como se ha señalado anteriormente, ambos mitos del origen sugieren científicamente que la tribu se originó en algún lugar de Oriente Medio. Desafortunadamente, como Staltler, Waldorf y Slick, algunos integrantes de la tribu recuerdan continuamente, aplicar la teoría científica a los mitos rara vez funciona. Algunos sostienen que la tribu estaba en el Medio Oriente mucho antes de la invención del arco y la flecha, como contaba aquel mito. Hay unos cuantos garú dentro de la tribu que desean eliminar los objetos de naturaleza comprometedora de los museos y cosas así. Hace un par de décadas consiguieron robar un grupo de íconos que se encontraron originalmente en una excavación en Jericó. Los íconos tenían 10.000 años de antigüedad, por lo que la fecha de su creación sería alrededor del 8000 a.C. y estaban tallados con la forma de cucarachas. Teniendo en cuenta que las culturas natufienses no empezaron con la adoración de los ancestros hasta el 7000 a.C., hay razones suficientes para creer que aquellos eran íconos propios de la tribu. Lo cierto es que sobre la tribu en este periodo es un absoluto misterio. El agujero histórico real comienza una vez abandonan quienes estudian la historia las teorías místicas y empieza con este periodo. Sin embargo, pueden hacer unas cuantas suposiciones bien fundadas. El pueblo netufiense era la civilización que vivía en la región que ahora consideramos Israel, Palestina, así como Jordania y el Líbano. Esa gente vivía en la cuna de la civilización, posiblemente fueron los primeros en descubrir la agricultura, la domesticación de animales y lo más importante para la tribu, crearon las primeras ciudades. Entre las ciudades más importantes estaba Jericó, que tenía una población de 2000 personas y estaba rodeada por una muralla de piedra de 3 metros de ancho y 4 de altura. Esa muralla, junto con el conocimiento geográfico del área, da algunos indicios sobre el entorno social de la época y lo que hacían los ancestros de la tribu. La antigua Palestina tenía una topología abrupta, llena de estepas y valles que limitaban mucho la expansión de la civilización, que fue por lo que Egipto la sobrepasó. Cuando se añade la enorme muralla que rodeaba a Jericó, se empieza a tener la imagen de una gente endurecida y acostumbrada a la batalla. Los antepasados de la tribu probablemente hicieron un cierto número de cosas allí. Primero se decidieron a aceptar las invenciones y creencias humanas para su propio uso, como siempre ha hecho la tribu después de todo. Hasta ahora no han desenterrado cráneos humanos usados como fetiches para contactar con los espíritus, pero la tribu no pierde la esperanza. Segundo, ahí fue probablemente cuando comenzó el apego a las ciudades típico de los moradores actuales. La época bíblica y el judaísmo. Pasaron muchos años en esa zona. Hubo muchísimas más luchas, muchas de las cuales fueron exactamente cruentas. Aparentemente la fe de la tribu en la humanidad se debilitaba cuando alrededor del 2000 o el 1800 a.C. alguien escribió un libro que les hace recordar que era lo que les gustaba tanto de la humanidad al principio. Nadie sabe quién fue el autor, pero el libro se llama el Libro de Job. Se puede encontrar como el 18º libro de la Biblia, pero él fue el primero jamás escrito. Y mientras otras tribus son aficionadas a condenar las religiones humanas, solo tienen que leerlo este libro y entenderán por qué les gusta al instante. Esto según los moradores mismos. En medio de las masacres y la violencia sin sentido, este escrito era humilde, reflexivo. Reflejaba un asombro y una maravilla ante la forma en la que contemplaban los garú a Gaia. Sin embargo, la religión que había detrás se extendió rápidamente y de repente la tribu tenía un problema a gran escala. El judaísmo era monoteísta, creía en un solo Dios. Estaba construido de forma más estricta que las religiones previas y súbitamente la adoración de la tribu a Gaia quedaba expuesta. ¿Qué hicieron? Lo mismo que muchos otros grupos religiosos de pequeño tamaño, incluyendo a los judíos. Eso que hacen cuando se ven en una sociedad con otra religión dominante.
la tribu dio muestras de cara a la galería de ser judía, mientras que continuaba en secreto con sus propios ritos. Algunas cosas fueron fáciles. El judaísmo usaba un calendario lunar de forma que adorar a la luna no suponía gran problema. Una vez se escribieron los salmos, usaron los más militantes para sus ritos de guerra. Otros esfuerzos fueron más extraños. Un texto talmúdico describe el mundo 2000 años antes de la creación del mundo, cuando fueron creadas las 7 cosas: la Torá, el trono divino, el paraíso y el infierno, y el santuario celestial. Una joya en el altar de este con el nombre del Mesías grabado y una voz que grita: «Regresad, oh hijos del hombre». Otros textos peculiares de los antecesores de la tribu sugieren que se usó este texto para ayudar a los lobeznos a entender los varios tipos de fera. La tribu era la voz que gritaba a los fera, que no escuchaban. Los mokole eran la Torá, los bastet eran el trono divino, el paraíso eran los korax, mientras las ratas eran el infierno. Los gural eran el santuario celestial y los ananasi el grabado. Lo cierto es que muchos historiadores de los moradores del cristal no tienen idea del significado de las analogías exactamente, pero el texto es claramente una lección sobre los orígenes de los fera y su lugar en el orden de las cosas. No importa cómo lo interpreten, es un texto fascinante, según la propia tribu. La antigua China y los Bolisouhise. Si bien la mayor parte de los de fuera y unos cuantos dentro de la propia tribu los ven como una tribu exclusivamente occidental, hay una larga tradición china que les fue desvelada cuando fueron conscientes de los Bolisouhise. Llamarlos un campo o simplemente parte de la tribu es injusto, son casi una tribu diferente. Y sin embargo, ahí están los hechos conocidos. Son una tribu con base urbana que venera a Cucaracha. Son su gente, son gente de los moradores. Algunos se atreverían a decir que se sorprendieron de ellos tanto como los moradores occidentales de los Bolisouhise, pero han interactuado bien y han aprendido mucho de lo que hizo la tribu en China por boca de ellos mismos. Los Bolisouhise son únicos entre los Garú en que tienen otras tribus en China en aquellos días legendarios. Según el mito, el mundo se formó a partir de 2 fuerzas y cada una de estas fuerzas era dual, un yin y un yang, dentro de un yin y un yang. Una de las fuerzas era la de la vida y la muerte, y la otra la del caos y el orden. Originalmente cada una de las fuerzas era una sola, pero cuando se dividieron se formaron la umbra y la tierra. En cada cosa viva o animal, como los humanos y los lobos eran los mayores asesinos, aunque mantuvieran a sus familias, y ejemplificaban el caos perfectamente. Los humanos producían muchas vidas, aunque se sabía que también las tomaban y eran los seres más ordenados. Según el mito, aparecieron 5 hombres más grandes que todos los demás. El primero de ellos fue Fu Xi, domador del buey, que aprendió a cultivar la tierra y crear una familia. El segundo fue Shen Nong, el granjero divino, que inventó el arado y la asa. Y luego Hung Di, el señor amarillo, creó el arco y las flechas, los botes, la seda, la escritura y la cerámica. Otro fue Yao, que creó el calendario y los rituales. Y por último, Yu, que controló las inundaciones. También encajan con los 5 auspicios. Los Bolisouhise a menudo los toman como ejemplos. Yu, que engaña a la naturaleza, es Ragabash. Yao es un tergue por razones obvias. Fu Xi crea relaciones y es un Philodox. Shen Nong es un Galiard, mientras que Wang Di es Arun. Según el mito, los lobos vieron lo que los humanos habían hecho y vieron que no había nadie de los suyos que pudiera igualar esos logros. Se volvieron a Luna, quien los favorecía, y le pidieron la oportunidad de hacer cosas tan grandes como los humanos, y los convirtió en Garú. Es interesante ver cómo se cita con un origen puramente lupino, mientras que al mismo tiempo exaltan a la humanidad. Lo cierto es que los Bolisouhise nunca han sido verdaderamente parte del sistema. Es extraño, aunque más de una oportunidad los propios Bolisouhise le han tratado de explicar esto a los moradores occidentales como algo que tiene que ver con Cucaracha. Entre los fera asiáticos, la imaginería de los insectos
se asocia al Wyrm. Como resultado, los bolis Ougise no son bien recibidos. De hecho, parece que los tratan peor que a los Ananasi, a pesar del hecho de que las arañas orientales están corrompidas por el Wyrm, según los contactos de allí, ¿no? Aún así, es fascinante. Pero también es fascinante la forma en la que el mito está claramente influido por la mitología humana. Los 5 primeros hombres figuran en los mitos chinos, con Huang Di como el primer gobernante predinástico. La versión de los bolis Ougise omite a Yun, el gobernante posterior a Huang Di, que encargó a Yu que controlara las inundaciones. Y esa fue una de las primeras tecnologías chinas. Los chinos estaban notablemente avanzados hacia el 3000 a.C. Tenían la agricultura, lanzas y herramientas básicas, animales domesticados, excelentes habilidades matemáticas y la habilidad de trabajar el jade. Fue un nivel de avance que no superaron las tribus nativas americanas en 1600 después de Cristo. Por comparar, los bolis Ougise usaban las invenciones humanas para crear las suyas propias. Un truco al que eran muy aficionados, según se dice, era la de vincular espíritus aéreos en lanzas de forma mucho más ligeras de lo normal, pero sin perder filo ni potencia. Como eran mucho más ligeras, la hoja podía ser mucho más grande. El culto a los ancestros también era común en China, hacia el 2000 a.C. Algunos bolis Ougise lo introdujeron entre los humanos antes que al revés. Sin embargo, parece que siguen sin ser capaces de contactar con sus ancestros como el resto de los moradores del cristal. Hacia el 400 a.C., una oleada de cambios barrió China. Si bien los principales fueron la aparición de las dinastías Yang y Zhou, el mayor cambio para la tribu fue el confucianismo, junto con la respuesta del taoísmo y el legalismo. Aunque distaba mucho de ser la primera filosofía humana, estas filosofías aparentemente intrigaron a los bolis Ougise, en particular el confucianismo y el legalismo. El confucianismo era una filosofía ética que creía que todo el mundo, desde el gobernante a la más humilde sierva, tenían un papel que representar e intentar salirse de ese papel solo traería sufrimiento. Tenía bastante atractivo para algunos de la tribu, porque si bien su foco en el tradicionalismo irritaba a algunos, la fuerte definición de roles sociales resonaba con fuerza en las mentes de los Garú. Otros aspectos también parecían reflejar a la sociedad Garú, tales como el mandato del cielo, según el cual el pueblo se rebela contra los gobernantes injustos, pero apoya a los justos. Para los bolis Ougise, esto parecía un reflejo directo de las costumbres de los Garú respecto a los desafíos. La otra cara de la moneda era el legalismo, donde el confucianismo ofrecía idealismo, adhesión a la tradición y una creencia en la bondad básica de los seres humanos. El legalismo era pragmático. Se negaba a creer que se pudiera aplicar la misma ley a dos situaciones cualquiera y frecuentemente ejercía la rígida creencia de que los gobernantes sabían mejor lo que les convenía a los gobernados. De forma parecida al confucianismo, su principal preocupación era la armonía de la sociedad, pero sostenía que un orden y una organización rígidos eran más eficaces que cualquier virtud personal. Nunca tuvo la misma influencia que el confucianismo, pero su fuerte rechazo de la tradición llamaba a algo en el alma de los bolis Ougise. Es por esto último que los moradores del cristal reafirman que en efecto, sea en Oriente, se sigue tratando de la misma tribu. El budismo entre los bolis Ougise. Por supuesto, solo 50 años después se encontraron con otra filosofía que alteraría China radicalmente, el budismo. De la misma forma que la tribu tenía dificultades al existir en una sociedad en la que las creencias religiosas chocaban con las suyas, los bolis Ougise tuvieron que descubrir cómo disfrazar su adoración a Gaia dentro de una sociedad que se adaptaba rápidamente a esta nueva visión de la vida. A diferencia de la tribu occidental, que se adaptaba relativamente rápido, los bolis Ougise tuvieron profundas dificultades para adaptarse a las nuevas costumbres. Tanto que muchos de la tribu pensaron en apegarse a las creencias taoístas que habían desaparecido antes, ya que el taoísmo estaba en crecimiento en ese mismo instante.
Al final se presentaron las mismas dificultades que tuvo la tribu al principio con el taoísmo, y era difícil ver cómo podía proporcionar una mejor cobertura que el budismo. Los primeros esfuerzos del camuflaje dentro del budismo tenían que ver con el uso de los skandhas como nombres para los 5 auspicios. La tribu sobrevivió a este periodo al aferrarse al todavía poderoso confucianismo, la ideología estatal de la dinastía Han, hasta el siglo V a.C. Cuando el budismo Mahayana fue introducido en China, una secta posterior del budismo ofrecía a la tribu mucho más que el budismo tradicional de entonces. El Mahayana incorporaba elementos del hinduismo que los Bodhisattva usaron para esconderse. De igual forma, lo hicieron con ciertos conceptos, como por ejemplo las 3 formas de Buda que se enseñaban en el budismo Mahayana eran conocidas como la triada. Como con el camuflaje adoptado en el judaísmo, esas representaciones de Gaia y otros espíritus sobrevivieron al paso del tiempo y se pueden encontrar aún hoy en día. El túmulo madre de los melocotoneros todavía posee muchas imágenes que están claramente inspiradas por la representación de Wang Xi-Xin. El antiguo Imperio Romano. Aparentemente, la tribu entra en contacto con el Imperio Romano tras la conquista por parte de este imperio de Jerusalén con la dirección de Pompeyo en el año 63 a.C. Cabe destacar que algunos integrantes de la tribu aún sostienen que los moradores del Cristal bien pudieran haber tenido su origen en China y llegaran a Jerusalén vía Mesopotamia, pero el debate se extiende. Hay quienes aún insisten en que las regiones anteriormente mencionadas, como Jericó, fueron la verdadera cuna de la tribu. No hace falta decir que el Imperio Romano estaba lleno de sorpresas y nuevas ideas para la tribu. Podían haber llegado justo a tiempo de ver cómo el ladrillo cocido se convertía en el material de construcción estándar, y habrían visto los caminos empedrados y los acueductos. La filosofía de los antiguos griegos fue todo un desafío para la tribu, y quizá para su alivio, la religión panteísta les hubiera permitido mezclarse con la sociedad de una forma mucho más fácil a la que estaban acostumbrados. Roma era la ciudad que superaba los sueños de los propios moradores. Si sus gentes veneraban a Cucaracha como espíritu de la ciudad en aquellos días, entonces, dice la tribu, imagínense el deleite que les produjo Roma. De hecho, Roma tenía tanto atractivo para la tribu que es sorprendentemente el poco tiempo que en realidad pasaron allí. Roma era el centro del mundo occidental y el Wyrm desde siempre había tenido a sus agentes entre los humanos, vampiros. No hace falta decir que abundan por toda la ciudad e influenciaban al Senado, normalmente mediante magia de sangre que atrapaba a los humanos entre los anillos de gusano del Wyrm. En este punto, algunos moradores necesitan aclarar que tienen descripciones de este rito bien documentado. Hacen falta 7 vampiros que rodeen al humano en un círculo. El humano tiene que beber un cáliz con la sangre mezclada de los 7 vampiros. Probablemente sea el mismo que se usa hoy en día. La otra tribu presente en Roma, los colmillos plateados, vieron el mismo problema que los moradores de entonces, pero no tenían ni idea de cómo afrontarlo. Nunca fueron muy comunicativos entre tribus, al menos no de forma directa. Las tribus se enfrentaban en feudos de manera constante. Así es como, según los moradores, la tribu entonces les dijo a los colmillos intentar eliminar a los vampiros por la fuerza de las familias patricias y de los cuerpos políticos. Era una lucha en la que se verían superados los Garú, pero no escucharon. Irónicamente, fueron ignorados. Pero también fueron los propios moradores los que se dieron cuenta de que las ciudades ofrecían pocas oportunidades en ese aspecto. Medirse con los vampiros en un exclusivo campo político era una locura. Pero las legiones les dieron las oportunidades que la ciudad les negó. La magia de sangre tiende a desgastarse y lejos de sus patronos vampiros era muy fácil rastrear a sus sirvientes y destruirlos. Estar fuera de la ciudad en la naturaleza, alejados de sus refugios durante el día, mantenía a los vampiros lejos. El problema principal de la tribu, explica, en esas épocas era la disciplina. Las legiones romanas y sus formaciones altamente entrenadas no casaban bien con sus tendencias berserker
Hicieron lo mejor que pudieron para llegar a los oficiales tan rápido como pudieran, alejándolos de las batallas. Y como César había demostrado cuánto presión podía ejercer un general carismático y con apoyo popular, usaron alegremente sus nuevas influencias para limitar el poder de los vampiros y caer sobre sus sirvientes humanos. También obtuvieron algo de ventaja y, lo más importante, se las arreglaron para aumentar un montón el dominio geográfico de la propia tribu. Los vampiros respondieron lanzando todo su poder sobre la guardia pretoriana, pero se las arreglaron muy bien, lejos de las legiones, de todas formas. Aquella época fue probablemente cuando se encontraron con la mayoría de las otras tribus por primera vez, y muy pocas veces esos encuentros fueron amistosos. Había garud de otras tribus en las legiones, pero la mayoría de las otras tribus estaban con los pueblos conquistados, no con los romanos. Ahí empezó una larga tradición que probablemente sigue siendo cierta hoy en día. La tribu se alió con los vencedores y el resto de las tribus con los perdedores. Voceros de los moradores comentan que tampoco ha de olvidarse completamente de la ciudad. Son una tribu urbana, pese a todo. Los colmillos plateados y los chupasangres se ocupaban casi por completo de cualquier conexión que había con las familias patricias y el Senado. Pero había un cargo que estaba descuidado, un cargo religioso que fue descubierto: las vírgenes vestales. La tribu hizo un gran esfuerzo para introducir de alguna manera a uno o más de sus integrantes o de la parentela en ese alto cargo por dos razones. La primera, que cualquier criminal que se las arreglara para poner los ojos en una vestal era perdonado instantáneamente. Y teniendo en cuenta la cantidad de actividades ilegales que favorecían los moradores en ese entonces, era un as muy útil de tener en la manga. Y segundo, en una ciudad llena de vampiros, controlar los fuegos sagrados les parecía una gran ventaja. Es cierto que Roma era un refugio para la belleza de Gaia. Había muchas cosas despreciables y el Wyrm había hundido sus garras en su corazón. Al final, lo peor de todo fueron las fundiciones romanas de plomo, que produjeron unos espantosos niveles de polución a nivel global, lo que creó a una poderosa perdición llamada estaño. Estaño es mencionado en varios escritos de la tribu de la época, como un enorme cíclope cuyas manos terminaban en 18 dedos cuyos extremos eran garras envenenadas. Su ojo era humo y su aliento quemaba como la plata. Los golpes solo conseguían que se convirtiera en polvo de plomo que se volvía a recomponer rápidamente. Pese a eso, en aquel entonces era fácil de derrotar, pero imposible de destruir. Pero entre las influencias de la tribu, sobre todo aquellas militares y otros factores, al menos mantenían cierta vigilancia sobre los humanos. Con más tiempo, puede que hubieran podido expulsar a los vampiros y convertir Roma en algo mayor de lo que ya era. Pero no sería así. Entre los visigodos y los hunos, así como la camada de Fenris, Roma cayó. Si la camada de Fenris fueron los responsables, entonces se les puede culpar del sufrimiento y el aumento del poder del Wyrm que ocurrió a continuación. La Europa medieval y los protectores. La Edad Media no fue la mejor hora, o al menos no la más brillante, pero contrariamente a lo que creen muchos moradores del Cristal modernos, la razón no fue la carencia de esfuerzos intelectuales dignos por parte de los humanos. Durante el periodo hubo una gran cantidad de pensamiento filosófico, desarrollo de las artes e incluso avance científico. No fue muy extendido, por supuesto. La alfabetización era pésima. Las supersticiones, algunas verdaderas y otras falsas, eran la norma. Y la desaparición de los sistemas políticos que define la época significó que la mayoría de la gente estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir para preocuparse por aprender nada que no los ayudara de forma directa. La tribu asegura que la razón real de que estuvieran tan mal en aquellas épocas fue puntualmente su localización geográfica. Buena parte de la tribu estaba en Italia desde el periodo clásico y muchos más emigraron allí durante la Edad Media porque las ciudades-estado del norte de Italia estaban repletas de los espíritus tecnológicos con los que a los moradores de entonces, conocidos en ese periodo como protectores, les gustaba tratar y siempre han preferido una existencia urbana si era posible. Desafortunadamente, otra criatura sobrenatural tenía la misma inclinación. Una vez más, los vampiros.
Durante el Imperio Romano tenían sus influencias sobre ellos para protegerse, pero su colapso permitió a los vampiros dominar la época. Se extendieron por toda Italia de forma que cada uno podía tener su propio territorio de alimentación. Y manipular a unos pocos individuos para controlar una ciudad era infinitamente más fácil que encontrar una influencia decente en el imperio. Así que la tribu pregunta: ¿dónde iría a esconderse un hombre lobo que huía de sus enemigos ancestrales y que tuviera interés en la erudición? La respuesta es obvia: a la iglesia. El apoyo de los protectores a la iglesia de la Edad Oscura. La iglesia se opuso a muchas formas de pensamiento, cierto, pero también es cierto de cualquier institución grande, al menos así lo ve la tribu. Insisten en que es cierto que hay bien y mal entremezclado en todas las cosas. Pero las cosas nunca son simples. La Inquisición española fue más el producto de la reina Isabel que de la iglesia misma. Y hay dudas de que la historia completa de tortura hasta la muerte y quema en las hogueras sea precisa. La mayor parte de los heréticos eran humillados públicamente en vez de quemarlos. Y si bien la Inquisición española usó la tortura, lo hizo a pesar de las protestas del Papa. Y por último, sí, las cruzadas fueron una abominación, pero también fueron responsables de introducir el sistema de guarismos árabes en Europa. Es por estos motivos que algunos individuos en la tribu declaran que si quieres meterte con la iglesia, sugiero que le eches un vistazo a la descaradamente avariciosa doctrina del purgatorio, que invitaba a la gente a dar dinero a las iglesias de forma que sus familiares muertos pudieran ir al cielo más rápidamente. Demonios en oración, escondiéndonos en la cristiandad y el islam. La otra razón por la que la tribu eligió apoyar a la iglesia fue por su facilidad para ocultarse en ella. Ya se habían vuelto excelentes en ocultarse en las culturas judaicas de su época en Canaán, Israel y Palestina, y mucho de aquello los acompañó cuando pasaron a la iglesia católica. Los salmos seguían siendo muy populares en la tribu. La poesía ritual y connotaciones militares de muchos escritos siguieron siendo tan ciertas en el contexto cristiano como lo había sido en anteriores. El cambio mayor fue en muchos de los componentes materiales de la fe. La técnica más obvia que usaron fue la de sustituir imágenes de María por imágenes de Gaia. Esto sucedió de muchas formas. Usaron iconos de María con connotaciones naturales explícitas pintadas en los ropajes. Después de San Agustín, las lobeznas jóvenes hacían rutinariamente votos de castidad mientras se las instruía acerca de la preparación de la perpetua virginidad de María, lo que permitía a sus profesores hablar en clave e impartir sus enseñanzas sobre Gaia justo debajo de las narices de los humanos. Incluso si los tomaban por sorpresa, hablando con sus miembros de manada acerca de Gaia, el mismo lenguaje codificado les permitía escapar sin ser detectados. Una particularidad que destaca a la tribu sobre la iglesia es que gracias a esta lograron mantener algo extraño y poco común en la historia de la propia tribu: los túmulos no urbanos. La idea de la vida monástica llegó a Europa desde China en el 397 d.C. y gran parte de su tribu adoptó rápidamente la idea. Hubo unas cuantas razones para que así fuera. No es descabellado sugerir que había ritos desarrollados por la tribu durante su estancia en China, que podían ser conocidos por algunos miembros occidentales, y la vuelta a un entorno similar puede que resucitara su uso. Al final, los garú, que fingían ser monjes, ganaban una ventaja útil cuando se convirtieron en parte de la sociedad feudal. Pese a los votos de pobreza, los monjes controlaban grandes terrenos y campos de cultivo y eran responsables de la educación de mucha gente. No eran herramientas de poder desdeñables cuando se necesitaba usarlas. Los espíritus se podían camuflar fácilmente como santos patronos. El espíritu, que al fin acabaría siendo conocido como Estrépito Bum Bum, era conocido por los protectores de aquella época como San Miguel Arcángel. Mientras que los Ruedas Doradas ocasionalmente veneraban a San Mateo Apóstol. Hay que destacar que los protectores nunca adoraron a los santos cristianos como tales, como ocurriría posteriormente en algunos casos, sino que simplemente escondían su adoración a Gaia con las vestiduras de la fe católica.
La tribu también estuvo presente en otras áreas de Europa, e incluso más allá de ella. La dinastía mongol de la India fue una de las áreas donde encontraron pruebas de su influencia, de manera parecida a como pasó en la cristiandad. Los protectores se escondieron usando la apariencia de la fe islámica. Usaban el mismo calendario lunar que el pueblo judío, así que volvieron a usarlo. La idea de yihad encontró aceptación entre la sociedad garú, aunque una trivialidad interesante es cómo las guerreras de la tribu recibieron ayuda para continuar guerreando sin que les describieran. Según los hadiths, los textos religiosos que recogen las palabras de Mahoma, la mujer llamada Sulaim sacó una daga para destripar a los enemigos del Islam. Mahoma le sonrió, pero le dijo que en vez de una daga llevara un odre de agua para que los soldados pudieran beber. Incluso hoy en día muchas moradoras del cristal de países islámicos vinculan espíritus de guerra a odres para derramar el agua sobre sus garras antes de la batalla. Lo que comenzó como camuflaje se ha convertido en tradición. Los protectores y la política de campos en la Edad Oscura. Es en este periodo donde la tribu asegura que existe el dato más certero, evidente y férreo de la existencia de una tribu conocida como los protectores, aproximadamente en el 400 después de Cristo. Pero de esta época también destaca lo siguiente, que incluso con la iglesia, Italia era poco más que una serie de campos gobernados por señores de la guerra que caían sobre los débiles con ansia de sangre. Sin la iglesia de por medio no habría nada más. Las connotaciones religiosas del nombre dado a la tribu son fascinantes, según algunos moradores, y se repiten en todos los lados. Pero aún así, no todos los protectores veían sus deberes en términos religiosos. De hecho, la dicotomía entre los protectores del norte y del sur de Italia parece haber sido considerablemente explosiva. Un poderoso campo del norte, la Rueda Dorada, vilipendió con ferocidad a otro llamado la Hermandad del Libro, poderoso en el sur de Italia. Los Ruedas Doradas estaban interesados en el comercio y los mercaderes, en la creencia de que el empujón necesario para el avance humano pasaba por el intercambio de nuevas ideas, y acusaban a la iglesia de acumular conocimiento y riqueza, de forma que no beneficiaban a nadie. Eso incluía a la Hermandad del Libro, cuyo nombre lo describe bien, un grupo de académicos en su mayoría, que estaban muy involucrados en los asuntos de la iglesia. Si bien las pocas cartas e información de las reuniones entre ambos grupos están llenos de ruegos para evitar la violencia, esos mismos ruegos demuestran que la violencia estaba presente. Los Grandi Pazzi. La única excepción a todo este sectarismo fue, por supuesto, la corte de Federico II en Palermo, Federico el Grande. Para ser francos, estaba loco, pero de una forma buena. Reunió a hombres de erudición de toda Francia y Alemania. Recordemos de que su corte se ubicaba en Sicilia, incluyendo a Leonardo de Pisa, quien creó la espiral de Fibonacci, y al extremadamente influyente teólogo Santo Tomás de Aquino. Tenía astrónomos, filósofos, poetas, médicos, magos y sí, tenía hombres lobo. Algunos integrantes de los moradores dudan sinceramente de que fuera consciente de ello, pero uno de los miembros de su corte era el muy competente teurge y alquimista Drogo Krauthammer, uno de los primeros miembros de un campo de alquimistas conocido como los alimentafuegos. Krauthammer fue el primero en extrapolar conocimientos alquímicos en espirituales. La alquimia sostenía que todo metal era una mezcla de fuerzas, sal y mercurio, y que a cambio la proporción de esa mezcla se podía, según la leyenda, convertir el plomo en oro. No funcionó, pero cuando Krauthammer tomó esos conceptos y observó que el azufre solía albergar espíritus del Wyrm, la sal de la tejedora y el mercurio era conducto para los espíritus del caos, su alquimia empezó a funcionar. Sus habilidades le valieron un puesto en la corte de Federico, y Krauthammer enseguida invitó a otros protectores de Europa a que se unieran a él. No se puede decir que fuera un grupito sin importancia, ya que en él había representantes de casi todos los campos de los protectores de aquella época. Más bien, eran como una manada gigante, y cuando se leen los informes que describen su comportamiento, el único que no era un Ragabash era el propio Krauthammer. Se llamaban a sí mismos
los grandi pazzi o los grandes lunáticos, y los experimentos y los debates que llevaron a cabo solían convertirse rápidamente en una orgía de lógica irracional que no tenía sentido para nadie, sino para ellos mismos. Mixturas alquímicas que iban en contra de la razón y sin embargo funcionaban perfectamente. Y más alcohol de lo que es saludable para nadie. Eran los más locos de entre los locos en la corte de un loco. Y sin embargo la tribu no duda que posiblemente en algún punto hubiesen sobrepasado el límite de los conocimientos tanto humanos como garú que en aquella época se tenían. Y que posiblemente se hayan perdido. Pero bien, Federico al fin se fue de cruzadas, a pesar de que los excomulgaran 2 veces. Y obligó al Papa a excomulgar a toda Jerusalén, la ciudad más santa de la cultura cristiana. Claramente esto no terminó en buen puerto. El Renacimiento. Y entonces del caos de la Edad Oscura emergió repentinamente una vasta y poderosa revolución artística, científica y cultural. Los pensadores en su propia patria, Italia, se cansaron de la iglesia y su constante ruego de que esperaran todos a su justa recompensa en el cielo, ya que esos pensadores querían crear la grandeza aquí y ahora, engendrando una oleada de invenciones como jamás había contemplado el mundo antes. El mundo renacía de nuevo por pura fuerza de la voluntad humana. Y ese mundo exaltaría a los humanos por encima de todas las cosas. La tribu asegura que aquellos tiempos fueron tiempos anhelados desde hacía mucho. La hermandad del libro pasaron de ser buscadores de conocimiento intentando encontrar aquello que merecía la pena ser registrado a ser editores, preguntándose sobre qué había que publicar entre todo lo que se les ofrecía, que debían dejar fuera. Los Ruedas Doradas pasaron de intentar mantener desesperadamente el sistema económico italiano a cosechar su recompensa. La tribu empezó a forjar nuevas alianzas en esa época y emigró en masa a Florencia, mientras continuaba apropiándose alegremente de toda idea e invención que creaban los humanos. Quizá la mejor manera de mostrar exactamente lo mucho que el Renacimiento influenció a la tribu sea decir que los protectores habían desaparecido a finales del Renacimiento, reemplazados por otra tribu. Los tetrasomianos. El humanismo era la piedra angular del Renacimiento, con su creencia en la racionalidad fundamental del ser humano, su dignidad y su valor, mientras contemplaban los textos griegos y romanos como el mejor ejemplo posible. También fue el origen de un área de la enseñanza moderna, las humanidades. Incidentalmente, esta es el área que cubre el estudio de la historia. La razón por la que es importante es porque les ayudó a comprender cómo aparecieron los tetrasomianos. Fueron fundados por un grupo variado de protectores italianos inspirados por las obras de Petrarca. Los más notables entre ellos incluían al prolífico inventor itergue Nicolás Medina, el poeta y galear Merlino Rufillo y a Vittoria Zuccaro, una Harún y traductora de antiguos textos griegos. Estos 3 estaban fascinados por las ideas del humanismo y la posibilidad del garoísmo. El garoísmo, por Dios. Una filosofía que sería el estándar de la racionalidad y las responsabilidades de los garú. Rufillo fue el responsable de gran parte de la doctrina del campo. Se inspiró mucho en el científico y filósofo griego Empedocles, quien creía que el mundo estaba dividido en los 4 elementos clásicos. Empedocles fue más allá aún y asignó figuras míticas a cada elemento. Zeus estaba asociado al aire, Hera era la tierra, Hades el fuego y Perséfone estaba ligada al agua. Esas 4 fuerzas eran influidas continuamente por las 2 grandes fuerzas de la vida, la lucha y el amor, que estaban asociadas a Ares y Afrodita. Creía que en el principio del mundo el completo estaba compuesto de amor en una esfera perfecta, pero la hostilidad rompió el mundo en los 4 elementos que componen el mundo actualmente, así como las almas. Y lentamente el mundo intentaba volver al estado anterior, en el que formaba una esfera perfecta de amor. Muy hippie, ¿eh?
Desde esta base, Rufillo creó la filosofía tetrasomiana esencial. Los 4 elementos representaban a la triada y a Gaia, que era Hera, y la tierra, el Wyrm. Era Hades, la tejedora era Zeus, y Perséfone representaba el caos. Esas eran, sin embargo, las encarnaciones menores de la triada y Gaia, que estaban contenidas y se oponían a las encarnaciones mayores de Gaia y el Wyrm, representadas por Afrodita y Ares. De la misma forma en la que el humanismo creía que la capacidad de los hombres para mejorar mediante el raciocinio. Rufillo creía que los Garú podían mejorar al equilibrar los 4 elementos en sus almas. Esto no negaba la responsabilidad que tenían los Garú de combatir al Wyrm mayor y defender a Gaia mayor, pero en sus propias almas era mejor que hubiera equilibrio entre Gaia y el Wyrm para ser capaces de extraer inspiración de los valores originales y méritos de ambos espíritus. Si Rufillo era el cerebro de los tetrasomianos, Medina era las manos y Zucaro la boca. Medina estaba más interesado en las tradiciones alquímicas que influyeron en Empédocles. No te puedo creer que se llama Empédocles, no lo puedo procesar. Y pasó su tiempo creando algunos de los fetiches más asombrosos de la época. Zucaro trabajó como una loca investigando sobre Empédocles y las tradiciones de los misterios griegos que influyeron en él. Fue la que concibió la estructura final del campo, que recordaba en gran medida a un culto órfico de los misterios. Se celebraban consejos a la luz de la luna, y los ritos de iniciación terminaban con una herida casi mortal que se le infligía al lobezno con una daga de plata. Esa experiencia cercana a la muerte se suponía que despertaba el alma y ayudaba al lobezno a adquirir el equilibrio. En aquel entonces los Garú que poseían un estatus mayor eran vistos como los más sabios, fuertes y mejores en general, y se les confiaban responsabilidades mucho mayores. No está claro que esta fuera la intención de Rufillo. Más bien, Zucaro interpretó sus palabras de su habitual forma agresiva. Sin embargo, la agresividad política de promociones y reclutamiento de Zucaro para el campo, los inspiradores triunfos de Medina y la filosofía de Rufillo se ganaron a muchos de la tribu. La idea de proteger al hombre parecía contraproducente en una época en la que la humanidad luchaba por alcanzar la grandeza, y tanto la hermandad del libro como los alimentafuegos encontraron apoyo entre los ricos tetrasomianos. Solo la rueda dorada se mantuvo en contra de estos y no eran lo suficientes para mantener vivo el recuerdo de otro tiempo anterior. Y si bien los tetrasomianos eran elitistas y su dudoso ocultismo filtreaba con el Wyrm más que a menudo, también dieron respaldo y apoyo a muchos Garú devotos, tanto del ideal del renacimiento como de Gaia. Hicieron mucho bien, pero lamentablemente también mucho mal cuando pasó el tiempo. Los tetrasomianos no aparecen en la historia oral de otras tribus, pero hay una buena razón. Tetrasomiano no se traduce bien en la alta lengua Garú, o más bien, no se puede traducir. Los otros nombres tribales se basan en conceptos que pueden expresarse en el lenguaje Garú: colores, acciones, cosas físicas, los nombres de tótems poderosos y cosas así. Incluso Fiana puede pronunciarse con facilidad en la alta lengua. ¿Cómo llamaban las otras tribus e incluso los miembros lupus de la propia tribu de entonces a los tetrasomianos? Desgraciadamente no lo saben. Nadie sabe cómo eran que se referían, pero algunos sospechan que directamente por una cuestión de facilidad todos se seguían refiriendo a ellos como los protectores, protectores del hombre o incluso protectores de los primates. El Nuevo Mundo. Hay una ironía profunda y poco corriente en el hecho de que las tribus nativas americanas, Uctena, Wendigo y los desaparecidos croatanos, llamaban a América las tierras de purificación. De la misma forma en que las tribus europeas llegaron al continente buscando la pureza lejos de la corrupción del Wyrm, los peregrinos llegaron al continente buscando la pureza de su religión. El asunto más o menos fue así. La tribu era próspera en Inglaterra, había llegado allí gracias al Imperio Romano, pero su interés por las religiones humanas los hizo notorios ante cierto grupo humano.
Los moradores de entonces no le prestaron mucha atención y los vieron como otra facción o secta compuesta por un puñado de granjeros y carpinteros que nunca llegarían demasiado lejos. Este grupo humano se trasladó a Holanda, pero al tiempo regresó y esta vez con planes de viajar al Nuevo Mundo. Fue entonces cuando las orejas de la tribu se irguieron y se relamieron pensando y deseosos de los nuevos negocios que podrían tener en el Nuevo Mundo. Corría el año 1671 y aunque la tribu confiesa que duda mucho de que cualquier componente de los moradores de entonces viajase en el Mayflower o en el Speedwell, denota que es interesante resaltar que uno de sus galliard, actuando según su intuición, se las arregló para recopilar la lista de los mercaderes londinenses que eran inversores en aquella empresa. La anécdota en detalle habría sido una cosa así. El galliard se las arregló para encontrar un lobezno de los señores de la sombra, y a cambio de mirar en la lista contable, que casualmente esta tribu tenía acceso, les entregó al pequeño cachorro. Y fue entonces cuando este galliard corroboró la participación de Margeson, una verdadera garú, y así fue como la tribu se trasladaría a América. Los moradores aclaran que muy posiblemente los tetrasomianos no esperarían que en este nuevo continente las cosas les fueran tan fáciles como en Europa, pero también es probable que tampoco se esperaran con que una facción americana les hiciera perder terreno. Comienza la escisión. Desde entonces hubo pequeños movimientos migratorios de la tribu hacia América, mayormente debido a la política tribal de la época. El liderazgo equilibrado de los tetrasomianos se había vuelto más y más restrictivo. Los líderes empezaron a usar más y más su poder, y los garú más jóvenes se frustraban por la falta de oportunidades. Y por aquel entonces, las palabras de la Ilustración empezaban a penetrar en la mente de la tribu, y muchos de ellos clamaban por una revolución total de esta, destruyendo a los tetrasomianos y poniendo a una nueva tribu en su lugar. Si hubieran pasado 12 años, la Revolución Francesa les hubiera dado la inspiración necesaria para intentarlo. Afortunadamente, porque ese tipo de acción no habría producido nada excepto una matanza sin sentido de garús, según los propios moradores, encontraron otra forma de escapar a las restricciones en la Guerra de la Independencia. Otros miembros de la tribu habían exaltado las virtudes del Nuevo Mundo y la posibilidad de que esas oportunidades fueran destruidas movilizó a los miembros más jóvenes de la tribu. Para dejarlo claro, el movimiento no se debió a una simpatía por la causa americana o siquiera interés por los asuntos humanos. Fue puramente egoísta para proteger los intereses propios de la tribu. Más allá de las razones, un grupo de entre 20 y 60 garús tetrasomianos hicieron un éxodo organizado a América con la intención de apoyar a los colonos. La mitad de ellos procedían de Inglaterra, el resto podían ser entre 10 y 15, procedían de toda Europa. Si bien fue un esfuerzo organizado, no llegaron en un solo grupo, sino en pequeñas partidas. ¿Y cuál fue el efecto que tuvieron los garú en la guerra? Obviamente, no hay informes oficiales, pero la lógica básica da unas cuantas pistas. Los garú son devastadormente eficaces contra los humanos normales, de los cuales solo unos pocos pueden verlos sin salir corriendo. Si bien es muy dudoso que el pequeño grupo pudiera encargarse de los 100.000 soldados que tenían los británicos, no tenía que ser así, ya que estos tenían las manos ocupadas luchando contra los colonos propiamente dichos. El desinterés del público inglés en la guerra, la fuerte moral de los colonos y la ayuda por parte de naciones extranjeras dio a los ingleses un buen dolor de cabeza, sin que se involucrara a la tribu en lo más mínimo. Lo más probable es que solo intervinieran en unas pocas batallas que aseguraran la victoria. El inicio de los jinetes de hierro y el salvaje oeste. Ocurrieron un montón de cosas en los años venideros, por supuesto, tales como la ratificación de la Constitución y la guerra de 1812. En 1861, Beauregard abrió fuego sobre Fort Sumter y comenzó la Guerra Civil Americana.
Pero para la tribu, el suceso más importante ocurrió en 1829. Un Philodox de la tribu, Patrick Schulze, contactó con otros 19 garús tetrasomianos repartidos por toda América mediante carta. Las cartas contenían un galimatías febril en el que se hablaba de un nuevo gran espíritu que había visto en Pensilvania, quien le había dicho que fuera a Filadelfia dentro de 3 años junto con todos los que se le unieran. Al final tuvo éxito en llevar a 20 garús a Filadelfia, donde vieron la prueba inaugural del tren Old Ironside, una locomotora de 5 toneladas. El mismo espíritu que Patrick había visto vino a visitarlos. Stourbridge Lion nació de la locomotora del mismo nombre, la primera en funcionamiento en América, y les habló a los garú reunidos y les prometió que si los enaltecía a él y a sus hermanos, nunca abandonaría a sus hijos y haría que sus primos los envidiaran. Así es, por supuesto, como sabemos que al menos 20 garú vinieron a ayudar a los colonos. Schulze era uno de ellos, y los otros 19 eran sus camaradas originales, y bajo la promesa de Stourbridge Lion se convirtieron en los primeros 20 jinetes del hierro. Con Stourbridge Lion actuando casi como un segundo tótem para la tribu, se centraron en extender sus líneas de poder y de ferrocarril por toda América. Los que tenían dinero dieron apoyo desde las compañías de ferrocarril. Aquellos que no, se pasaban el tiempo convocando a espíritus del dinero en sus oficinas y trabajando para expulsar a los nativos que estaban en el camino del ferrocarril. Otra cosa de la que no están demasiado orgullosos los moradores. Las otras tribus pensaron que estaban locos, con sus locomotoras gigantes abriéndose surcos por las llanuras, pero lo divertido es que eran indispensables. Por primera vez luchaban juntos a las otras tribus en vez de contra ellas, excepto por los Subten y los Wendigo, y sus tribus nunca se llevaron bien como resultado. Por añadidura, los trenes traían comida, agua, suministros y pólvora. Los jinetes del hierro extrajeron fuerzas de los espíritus del ferrocarril y añadieron un montón de poder de fuego a la causa. Vociferan recordando estas épocas algunos moradores. Ódiennos, maldígannos y desconfíen de nosotros, pero no pueden ignorarnos. El salvaje oeste fue lo que hizo que al fin de los garú los aceptaran. Desde entonces se sienten seguros acudiendo a los túmulos de otras tribus. No es que lo hagan muy a menudo, pero es agradable tener la opción de hacerlo. Como nota al margen, un ritual que ha perdurado hasta hoy es la semana de Cucaracha. Puede que Cucaracha se sintiera celosa, y con razón, del énfasis que ponían en Stourbridge Lion. Así que cada vez que una manada de jinetes de hierro llegaba a un nuevo pueblo, se aseguraban de pasar una semana apartados de Stourbridge Lion, haciendo ofrendas a Cucaracha. Caminaban de lado, colocaban marcadores espirituales, una especie de túmulos en miniatura para los espíritus cucaracha, haciéndoles saber cómo podían llegar hasta allí. El espíritu también permitía que Cucaracha mantuviera el ojo condenadamente abierto sobre cada pueblo que aparecía, y unos cuantos jinetes disidentes creían que era una forma de asegurarse de que nunca escaparían de él. Pero olvidaban que Cucaracha es un tótem de sabiduría. Cucaracha sabía que Stourbridge Lion los dejaría algún día como una amante aburrida, que llegado ese día, Cucaracha estaría firmemente a su lado una vez más. Esos mismos marcadores eran el camino de la tribu a los pueblos que se convertían en ciudades. Y no les llevó nada de tiempo abrirse camino en las ciudades americanas una vez que se acabó el salvaje oeste. La revolución industrial y la muerte de los tetrasomianos. Mientras en América ocurría todo aquello, Europa continuaba su camino también. La Ilustración había dado el primer golpe a los tetrasomianos. Si bien la racionalidad de la Ilustración despertaba una reacción de simpatía en la mente de ellos, su feroz condena de los textos antiguos como base de la filosofía les ofendía. El rechazo de los líderes tetrasomianos, de filósofos como Voltaire y Kant, los separó de los miembros más jóvenes de la tribu, y las grietas en la fortaleza de la tribu empezaban a verse. Pero hacia 1780, una tribu con grietas era algo terrible. La revolución industrial comenzó en Londres y la tribu estaba muy mal parada. No hay duda de que la revolución industrial marcó el inicio de la guerra del apocalipsis moderna.
Lo que les duele es pensar que quizá fueron los propios integrantes de la tribu los que les dieron a los humanos el arma que hizo el primer disparo. A través de la historia valoraron los inventos de la humanidad. La mayor parte de las veces, según su punto de vista, la humanidad había luchado contra el Wyrm de forma sólida. Los inventos humanos terminaban con el sufrimiento, debilitando las perdiciones de los alrededores y creaban un entorno inhóspito para la mayor parte de las criaturas del Wyrm. Lo que olvidó la tribu es que el Wyrm era tan capaz de usar las herramientas humanas como los propios moradores de entonces. Y en su determinación, la tribu, de proteger a los humanos de las otras tribus, puede que hicieran el trabajo demasiado bien. Ningún integrante de la tribu cree que se hayan equivocado en detener el Imperium, pero lo cierto es que estaban demasiado enamorados del bien que hacían los humanos para ver el potencial completo que tenían para el desastre. Algunos sugieren que también pudiera ser que si no hubieran estado ahí, la situación habría ocurrido antes. ¿Quién sabe? Cualquiera que fuera su papel, la guerra empezó en Londres en 1780 con la aparición de las primeras fábricas. Los desperdicios tóxicos y el humo se convirtieron en el hogar de las perdiciones, de la miseria y el dolor, y la tribu se hacía una pregunta que nunca antes tuvieron que formularse. ¿Apoyábamos a la tecnología o por primera vez la atacábamos? Al final, la elección quedó fuera de su decisión. El Wyrm estaba jugando a lo grande y no iba a dejar que se le fastidiara tan fácilmente. Los Fomori merodeaban entre las sombras de las callejuelas. Las perdiciones rugían en el límite de los túmulos de la tribu y los acosaban sin pausa. La guerra había empezado y el Wyrm ganaba desde el principio. Pero pese a todo el mal que los tetrasomianos habían traído sobre la propia tribu, la compensaron con su final. En la Umbra, la revolución industrial trajo consigo un viejo enemigo, estaño despertado por la quema de carbón en los últimos días de la Revolución Inglesa. Masacró a un clan entero en Londres antes de volver a casa para ajustar viejas cuentas. Y si bien los tetrasomianos eran unos elitistas, no eran hipócritas, sabían que había que detener a Estaño. Los antiguos de la tribu se reunieron en el antiguo hogar de esta, Roma, y se prepararon para la batalla. 20 antiguos marcharon junto a un puñado de atros. Según la leyenda popular, una manada de Clead se vio involucrada también de forma accidental en la batalla. Y esa batalla fue de las que los Galliard sueñan con cantar. Estaño apareció junto a hordas de perdiciones menores a su lado, y la batalla duró 3 días enteros. Al final, solo 2 Garú quedaban para enfrentar a Estaño, y la batalla terminó cuando Elea Tarico hundió sus dientes en el ojo de Estaño. El veneno del ojo mató a Elea, pero su colmillo se hundió profundamente y Estaño se deshizo en polvo. Al final, los antiguos hicieron honor a sus responsabilidades, pero los tetrasomianos fueron destruidos. En el vacío de liderazgo a continuación, los jinetes de hierro se convirtieron en el rostro de la tribu, y cuando muchos de ellos volvieron a Londres en 1844, toda la tribu pasó a llamarse a sí misma Jinetes del Hierro. Los Boli-Sougise se mudan a Hong Kong. Mientras ocurría todo esto, los Boli-Sougise sufrían. El alzamiento de los manchúes en 1644 fue una de cal y otra de arena para la tribu. Por un lado, los manchúes trajeron un profundo respeto por la historia de China. Mucho del conocimiento actual sobre la antigua China se debió al apoyo de los manchúes a la investigación histórica. Sin embargo, el Wyrm explotó el cambio de dinastía para sus propios fines de forma excelente. Los Boli-Sougise habían conseguido colocar a unos cuantos Garú y miembros de su parentela en altos cargos de gobierno y en el ejército a través de toda la China de los Han. Cuando los manchúes llegaron al poder, esas ramas fueron podadas, o algo peor, los Bakemono, esos son los vampiros asiáticos de los Fomori, reemplazaron a muchos de ellos. El Wyrm no solo había ganado una posición de poder, sino que usó la información que los Boli-Sougise se habían visto obligados a abandonar para atacar sus túmulos. Esto siguió así durante un siglo. Derrotados y desesperados por encontrar un arma, en 1813 los Boli-Sougise hicieron una jugada osada al unir su suerte a la de los extranjeros.
La Compañía Británica de las Indias Orientales había sido crucial en cuanto a perpetuar el tráfico de opio en China, y los Boli-Sujise ofrecieron sus servicios, empleando tácticas de la Umbra para convertirse en algunos de los mejores contrabandistas de la compañía. Incluso muchos de los antiguos de los Boli-Sujise ayudaron. Cuando el gobierno chino ofreció Hong Kong a los ingleses en 1842, los Boli-Sujise se mudaron en masa a la pequeña isla. Mejor ser, según su razonamiento, el pez grande en un estanque pequeño que peces muertos en un estanque grande. Si bien algunos Boli-Sujise permanecieron en el continente, desde ese entonces el centro de la tribu estaría en Hong Kong. El nacimiento de los moradores del cristal. La revolución industrial y los desmanes de estaño habían quebrantado a los garú de Londres. El túmulo más poderoso de Londres había sido destruido y una banda de ricos y arrogantes americanos se llamaban a sí mismos los líderes, a pesar de que no hubiese a nadie a quien liderar. Fueron unos tiempos deprimentes para la tribu en esa área. Adam Sutton, un ragabash londinense, tomó por costumbre vagabundear por la ciudad durante días seguidos. Según su diario, que ahora es un tesoro tribal del clan londinense, oyó un golpeteo en los callejones y comenzó a seguirlo en 1882. La persecución del ruido duró semanas hasta que finalmente se decidió a caminar de lado y seguirla en la Umbra. Finalmente encontró el origen del golpeteo. Un paraguas largo y delgado que golpeaba contra las paredes, blandido por un hombre que llevaba un chaleco a cuadros escocés, un reloj de bolsillo de latón con numerales romanos y una chapa con el símbolo de anarquía en la solapa. Adam Sutton acababa de encontrar al padre ciudad de Londres, el primero que se descubría. Los moradores del cristal de hoy en día tienden a olvidar que no sabían de la existencia de los padres y madres ciudad hasta hace relativamente poco. Pero una vez que supieron de la existencia del primero, fue como un incendio forestal. Empezaron a encontrarse padres por todos lados. Quizá fue un truco del padre de Londres, que es un espíritu embaucador de corazón, mortalmente serio hasta que te das cuenta del truco y entonces se parte de risa. Y a la manera clásica de los embaucadores, los padres y madres ciudad han estado frente a las narices de la tribu y por qué no de todos los garú todo el tiempo, solo que no sabían qué buscar. Cuando las noticias sobre el descubrimiento de Sutton se extendieron por la tribu, se encontraron padres y madres ciudad en Nueva York y Filadelfia en un mes, y Atlanta, Boston, Chicago fueron descubiertos en ese mismo año. Nadie sabe por qué las ciudades americanas parece irles tan bien. Aunque Toronto fue descubierto en 1950 y tanto París como Melbourne fueron descubiertos a finales del siglo pasado, la madre ciudad de París solo se le aparece a los extranjeros de forma muy apropiada, ya que esa ciudad siempre ha sido más hermosa en la imaginación de sus admiradores. Durante este tiempo los jinetes del hierro se distanciaron unos de otros. Los miembros individuales del campo aún eran muy ricos y poderosos, más que nunca en realidad, pero tenían cada vez menos en común los unos con los otros. La culminación del ferrocarril del Pacífico Norte en 1883 subrayó su éxito, pero también fue una sugerencia de que habían cumplido su propósito. Como tal, el campo fue perdiendo poder gradualmente y el campo más desorganizado en la historia tribal se las arregló para cambiarle el nombre a la tribu, ya que este nuevo campo, cuyo nexo común era solo la devoción que tenían por los padres y madres ciudad, pasaba la mayor parte del tiempo en la Umbra. Su nombre reflejaba. Algunos integrantes de la tribu explican y aclaran. En las ciudades entonces, los grandes íconos de ellas eran los rascacielos, poblados por cristales, y como pisacristales sonaba idiota, bueno, moradores del cristal sonaba más acorde. Cristal, gracias a cuyos reflejos podían pasar a la Umbra para descubrir a los padres y madres de las respectivas ciudades. Antes de que se me olvide o que alguien se enoje y entre en frenesí rabioso, presto a darme muerte, ya que en su partida en Praga en 1124 la ciudad ya tiene un espíritu que la represente, déjenme aclarar
que no solo los moradores del cristal, casi todos los Garú han entendido o creen haber llegado a comprender que los padres y madres ciudad son espíritus extraños, anacrónicos, a tal punto que inclusive el padre o madre de una ciudad podría aparecer con un aspecto distinto al de su época. Hay quienes sostienen que estos espíritus gozan de cierta atemporalidad, como que existen fuera de la fundación de la ciudad, quizá inclusive. Bueno, como sea, pueden existir, o mejor todavía, encontrarse Garú de épocas pasadas con los padres y madres de ciudades anteriores al descubrimiento de Adam Sutton. El siglo cambiante y la tribu contemporánea. Los moradores del cristal estaban demasiado desorganizados. No tenían un liderazgo o un propósito real más allá de encontrar a más padres ciudad. Para cuando los protectores, los tetrasomianos y los jinetes de hierro se habían extinguido, toda la tribu estaba harta de ellos y quería olvidarlos tan pronto como fuera posible. Llevaban existiendo demasiado tiempo. Por el contrario, los moradores del cristal eran un grupo popular, solo que no tan poderoso o eficaz como se hubiesen esperado. Cuando los tipos listos, o mafiosos, consiguieron el tipo de poder dentro de la tribu que otros dominantes habían tenido, el resto de la tribu no dejó de llamarse a sí mismo moradores del cristal. Quizás algún día, si un campo obtiene un dominio lo suficientemente sólido de la tribu y perdura un par de siglos, volverán a ver cómo la tribu cambia de nombre, pero parece muy poco probable. El impulso inicial de los moradores del cristal se agotó a los 30 años y comenzó lo que ahora se conoce dentro de la tribu como el siglo cambiante, cuando 4 campos fueron verdaderamente el centro de atención de la tribu. Se las arreglaron para sobrevivir a los horrores de las guerras mundiales, a la de la depresión del 29 y a la música disco. Pero son los sucesos más recientes, los más preocupantes, asegura la tribu. Cuando todo estaba dicho y hecho, los últimos sucesos en la historia de la tribu comenzaron con logros de una manada llamada los ciberperros. Los ciberperros eran visionarios, podrían decir algunos moradores. Todos ellos eran mentalmente brillantes y físicamente perfectos. También tenían una estremecedora tendencia hacia la tejedora. Estaban formando un campo completo a su alrededor. El campo era exactamente como la manada, pero sin la brillantez ni el potencial. Los fetiches cibernéticos los preocuparon, pero invocar espíritus de la tejedora en asambleas en las que normalmente se invocaba a espíritus de Gaia fue el hecho que horrorizó a la tribu. Esto motivó a algunos integrantes de la tribu a que los investigaran de alguna manera, y lo que se descubrió fue mucho peor. Los ciberperros estaban experimentando con Garú Lupus contra su voluntad. Esperaban que las denuncias públicas coartaran sus ambiciones y cesara la expansión. En vez de eso, estalló la violencia. El día siguiente a la principal denuncia, llevada adelante por una integrante de la tribu llamada Elizabeth, 3 manadas de moradores de cristal marcharon sobre el túmulo de Rotterdam y exigieron la entrega de determinados ciberperros. No tenían autoridad para hacerlo, así que el túmulo los atacó. Cuando la historia se hizo pública, no hubo forma de evitar una guerra civil a toda escala entre la tribu. Estallaron batallas por toda Europa, incluso en América. Si bien los ciberperros era una fuerza que crecía rápidamente, estaban superados en número y fueron masacrados allí donde se encontraran. Todo esto vino del lado de un campo emergente conocido como Random Interruptus. Fueron quienes hicieron la denuncia inicial y esto los eyectó como campo, dejando a Elizabeth, que era la cara visible de aquella denuncia y por ende del campo, como la líder. Lo más peculiar de todo esto, o quizá no si vemos de qué tribu proviene, es que Elizabeth no es Garú, es una parentela.